A esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del planeta. Bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Pablo Dávalos, miembro del Foro Heterodoxo y Alternativo. No es del Foro de Economía y Finanzas porque ellos son ortodoxos y disgustan a nuestro invitado. ¿Por qué? Pablo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, querido Vilman, por la invitación a este espacio. Un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros. La diferencia está en que somos profundamente críticos del neoliberalismo. Consideramos que el neoliberalismo es una doctrina que le ha hecho muchísimo daño al mundo, le ha hecho muchísimo daño al país, porque no comprende la complejidad de lo que estamos viviendo y que es necesario articular respuestas para cada una de las sociedades y que la privatización de todo y pensar que el mercado resuelve los problemas humanos, aparte de simplista, es absolutamente errónea. Entonces, por eso nosotros nos consideramos economistas heterodoxos a diferencia de los neoliberales. Quiteño, 4 hijos, economista, doctor PhD por la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia, académico y conferencista internacional, especializado en temas de desarrollo local y economía internacional, relacionado con los movimientos sociales, escritor y analista económico, pero también ex viceministro de Finanzas, cuando el señor Rafael Correa era ministro precisamente de Economía y Finanzas. ¿Qué tal esa experiencia cuando colaborador, ahora cuando crítico? Pablo. Fue una experiencia que permitió conocer por dentro cómo funciona la política fiscal, cómo se definen los criterios que articulan la política fiscal, entender la burocracia también. Correcto. Yo nunca antes había trabajado en la burocracia, entonces para mí fue una experiencia inédita, nueva. Siempre había estado en la academia, siempre había estado en la producción científica, intelectual. Para mí esos 4 meses que estuve en el ministerio fueron novedosos, fueron muy aleccionadores también para entender el país, me permitió entender de otra forma el país y cómo nos mienten, ¿sabes? Ya estando ahí, permití comprender cómo le mienten al país quienes hacen poder, quienes hacen política fiscal, porque las cosas no son como lo dicen. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante en mi caso. Y también se conocieron y fueron muy buenos amigos con Rafael. Sabes que sí, pero en esa oportunidad, por ejemplo, fui yo en esa oportunidad quien marcó distancias con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No fue el economista Correa, fui yo. De hecho, eso fue una de las primeras disputas que estuve con Correa, porque Correa no quería en esa oportunidad una confrontación tan radical. Fue después que asumió las posiciones que ese entonces yo defendía, que eran una distancia radical, contundente con respecto al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Luego del ministerio, yo consideré que Rafael tenía, si tú quieres, una tendencia al autoritarismo, una tendencia a una conducción, en teoría política se llama cesarista de la política, ¿no? Una especie de Napoleón en pequeño, si tú quieres. Entonces advertí muchísimo y eso al parecer no les gustó mucho a Rafael y a su entorno y a su equipo político y me dieron bandera negra durante los 10 años del correísmo. O sea, me persiguieron, me insultaron, me agredieron por haber dicho justamente en esa oportunidad que Rafael Correa tenía tendencias al autoritarismo. Apenas fueron 4 meses de cooperación bilateral Pero internamente ya en el ministerio. pero ya pude entender que Rafael tenía mucha tendencia a ser autoritario, al liderazgo autoritario. En tales circunstancias, eso motivó que usted más adelante escriba 2 ensayos que se convirtieron en libros: Democracia Disciplinaria y Alianza País o la reinvención del poder, Pablo. Sí, en la democracia disciplinaria trato de entender cómo todo el continente latinoamericano gira hacia las prescripciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Cooperación Internacional al Desarrollo, de manera independiente de sus leyes y produce lo que se llama las reformas del consenso de Washington, ¿no? Cómo se generan esas reformas en un contexto democrático. A mí me extrañaba muchísimo que la sociedad vote por el ajuste económico, que la sociedad vote por la pobreza programada. Entonces,
Entonces quería entender eso, quería entender cómo era posible que las sociedades voten en contra de sí mismas. En vez de utilizar las elecciones y declarar su oposición a partidos políticos y al discurso político del ajuste económico, simplemente la sociedad votaba. E incluso cuando las sociedades votaban en contra del ajuste económico, los nuevos presidentes inmediatamente se ponían a disposición del Fondo Monetario. Claro, es Un que ejemplo esa ha de sido la esto, dependencia, Pablo, permanente, pues siempre dependiendo de recursos externos y las condiciones muchas veces han venido de afuera, sobre todo en el ámbito económico financiero. Entonces no hay eh, alternativa, Pablo. sí, eso quiero entender, por qué la gente pensaba que no había alternativa. Y quiero entender, por ejemplo, cómo un presidente socialdemócrata como Rodrigo Borja, que criticó a Félix Cordero cuando llegó al gobierno, se hizo más radical neoliberal que Félix Cordero. Liberalizó los mercados de capitales, liberalizó y flexibilizó el mercado laboral, firmó 3 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, Ujú. cooptó a los economistas neoliberales y no llevó adelante en ninguna política alternativa, ¿no? Entonces, por eso en ese libro trato de investigar, analizar, estudiar y responder esas preguntas que me parecen fundamentales. ¿Por qué el Fondo Monetario logró imponer a todo el sistema político de América Latina sus prescripciones? Y en el otro libro, Alianza País o la reinvención del poder, ¿de qué trató en su momento, Pablo? Del extractivismo. Ahí la Ujú. construcción de un sistema político tan fuerte y cómo ese sistema político empezó a perseguir a la sociedad, se opuso a la sociedad para llevar adelante la política extractiva. Ahí el eje del libro es el extractivismo. Trato de entender por qué el gobierno de la Revolución Ciudadana apostó por el extractivismo, ¿no? Y eso genera calentamiento global, eso genera conflicto, eso genera rupturas institucionales, eso genera represión, desalojo, desposesión. Quería entender eso, quería entender cómo el gobierno articuló una política extractiva cuando no era cuestión de recursos. Porque si el gobierno de Correa hubiese cobrado el 1% más a los grupos financieros, habría tenido 5 veces más recursos que el extractivismo. Pero entonces los bolivianos están equivocados, a quienes también se les acusa de ser demasiado extractivistas. El Sí, actual presidente de Bolivia, perdona que le interrumpa, Luis Arce, tomó a un país, me refiero desde el Ministerio de Economía, con una productividad, con un Producto Interno Bruto de 6.000, 7.000 millones de dólares y lo dejó al cabo de 10, 11 años en funciones como ministro en más de 60.000 millones, un ahorro muy importante. Entonces el extractivismo no es tan malo como parece, Pablo. sabes que el extractivismo no te genera los recursos que te generan otras actividades, porque, por ejemplo, en el caso del Ecuador, las empresas mineras le entregan al país al año alrededor de unos 200, 300 millones de dólares, pero el costo de remediación le Claro, significa al claro. Estado ecuatoriano unas 10, 20 veces más que eso. Entonces tiene que ser el Estado más Entonces, riguroso. entonces, imagínate un negocio, imagínate que debajo de tu casa se pone un negocio imagino, de cambio de llantas, una vulcanizadora, ¿no? Y tienes todos los días autos que se ponen ahí y tú tienes arriba qué sé yo, tu negocio, no es tu negocio, tu emprendimiento de comunicación y tienes el ruido abajo, ¿qué haces ahí? Simplemente eliminan tu negocio en beneficio, por ejemplo. O imagínate una industria de cuero y botan todos los químicos del cuero a la planta de agua potable de donde tú bebes el agua, ¿no? Y empiezas a enfermarte de cáncer, tu familia empieza a tener problemas y el problema está en que los productores de cuero están arrojando al río absolutamente todos los químicos y ese río alimenta de agua a esa comunidad. Yo Entonces, decía, Pablo, entonces el Estado tiene que volverse más riguroso. El extractivismo es malo respecto de las secuelas que deja y ahí el tratamiento de remediación, de protección de la naturaleza podría fortalecerse desde el Estado. Ese puede ser el camino, Pablo, para no renunciar al extractivismo de forma absoluta, per se. es que hay que renunciar al extractivismo porque no podemos poner en riesgo a las generaciones futuras por la ambición de las generaciones presentes. El calentamiento global existe, amigos. El calentamiento global no es una metáfora, el calentamiento global no es una exageración y las industrias extractivas son las principales generadoras del calentamiento global. Tenemos que transitar hacia energías limpias, hacia energías sustentables y no podemos hacer que la política fiscal descanse en el extractivismo, ¿no? De hecho, el petróleo solamente genera 5.000 millones de dólares, el 5% del PIB.
Antes era el 30%, ahora es el 5%, cada vez es menos. Entonces la sociedad ya está dejando de depender del petróleo. El petróleo alimenta de un presupuesto de 34.000 millones, el petróleo alimenta con 4.000 millones. El resto son impuestos, tasas, contribuciones y demás. Entonces tenemos que dejar el petróleo poco a poco, esa dependencia, tenemos que dejar la dependencia de la minería que no nos da absolutamente nada, exagerando 400, 500 millones al año, Claro. ¿no? Y Es pasar muy a otro. poco para el daño, ¿no? Exactamente, exactamente, es muy poco para el. Pero las instituciones tienen que sumarse, porque no solo desde el Estado una política económica en la orientación que usted formula, Pablo, podría reivindicar y erradicar, mejor dicho, la pobreza en nuestro país. Me refiero a instituciones como la propia Asamblea Nacional. Usted en su momento intentó ser asambleísta en su calidad de candidato por las listas 18 de Pachacutic. Luego también intentó ser alcalde de la ciudad de Quito, en donde quería usted una ciudad solidaria, alegre, justa, equitativa, creativa, y desde el Congreso, en cambio, planteaba como eje de gestión parlamentaria una acción emergente para resolver los alarmantes problemas económicos de la gente. En realidad, en las dos alternativas usted no pudo llegar. Quiere decir entonces que esa esperanza de cambio institucional que fortalezca las recomendaciones en política económica que usted formula son indispensables, son necesarias, tiene que haber un cambio global, una regeneración institucional de país, Pablo? Sí, porque fíjate en el caso de la alcaldía de Quito, por ejemplo, yo le propuse a la ciudad de Quito el Banco de la Ciudad. Sí, Fíjate tú cuánto nos habría ayudado en esta crisis el Banco de la Ciudad, cómo nos habría ayudado a resolver, a gestionar recursos para sostener a la ciudad de Quito, ¿no? Para sostener a los pobladores de Quito. Yo le propuse a Quito la municipalización del sistema de transporte, y no solo eso, sino que en la municipalización del sistema de transporte le propuse el cambio, la migración de los autos o de los buses de gasolina a buses eléctricos. Y no solo eso, sino que en virtud de que soy economista, propuse el mecanismo que habría financiado el cambio a buses, la migración hacia buses eléctricos con paradas y horarios preestablecidos. Le propuse a la ciudad un sistema donde había una aplicación en celular, donde cada ciudadano sabía exactamente a qué hora llegaba su bus en cada parada, totalmente integrada para respetar el tiempo de los ciudadanos, para que el ciudadano no vaya a una parada y pase minutos ahí hasta que venga un bus y tal vez pase o no pase el bus, sino que sea algo racional, ordenado, sustentable, ¿no? Le propuse a la ciudad el Quito nocturno para fortalecer las actividades turísticas. Le propuse el derecho a la ciudad para que todos los barrios de la ciudad sean legalizados y el proceso de legalización sea un proceso más administrativo. Pero solo el 1% de quiteños respaldaron esa propuesta. exacto, exacto. El Entonces, 20% de quiteños votaron por un candidato que ni siquiera presentó un plan de ciudad. No, simplemente votaron porque ese candidato pasó jugando vóley y cantando. o su propuesta fue Próximamente. demasiado ortodoxa que no se entendió. Pero bueno, un banco de la ciudad lo entiende cualquiera. O sea, un banco, en este momento, el Banco de la Ciudad podría haber creado créditos no reembolsables, por ejemplo, para que Quito pueda soportar la pandemia. Entonces, imagínate una transferencia de 200, $300 no reembolsable para que puedas adquirir los bienes de la canasta básica, ¿no? Créditos blandos para los productores. Teníamos la posibilidad de hacer eso. Estaba listo el diseño. Ahora O la Yo digo, unificación de Pablo, transporte, ¿no? Ujú. claro, el Estado entonces tiene que regenerarse también a nivel institucional para Pero ese, fortalecer el camino ese que yo le ciudadano también, señalaba. porque Es ciudadano. si hay una candidatura que te ofrece la municipalización, o sea, con un soporte técnico sustentado, y como ciudadano no te interesa en lo más mínimo la municipalización de transporte, si vives, por ejemplo, en Carapungo y haces 2 horas a la ciudad, pero hay una propuesta de extender el metro a Carapungo de tal manera que de Carapungo al centro de la ciudad hagas 30 minutos, ¿no? Entonces, y si eso no te interesa, a pesar de que vives en Carapungo, de que tengas la posibilidad de ganar tiempo, si no te interesa un banco de la ciudad, si a los barrios no les interesa la legalización, etcétera, Claro. entonces los ciudadanos están acostumbrados también a votar no por propuestas ni por ideas, Ahora, sino votan por emociones, ¿no? Y ahora, claro, y después el ciudadano se queja, ¿no? Se queja claro, de que Pablo. el político no hace nada. Fíjate, ya vamos a 2 años en la alcaldía y no hay nada.
absolutamente Pablo, yo nada. quisiera, yo quisiera decirte también que las propuestas, las alternativas no se agotan. O sea, siempre está en constante evolución. La economía te da modelos matemáticos. Ahora mismo se dice que habría la posibilidad ya comprometida del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional para que los créditos que nos están otorgando, una de sus condiciones en su carta de intención o cuaderno de cargos determina subir el impuesto al valor agregado. 2, 3, 4 puntos. Pero me refiero yo, Pablo, la economía da modelos matemáticos y usted lo sabe. Es decir, a medida que tú bajas, por ejemplo, el impuesto al consumo, se reactiva el consumo. ¿Verdad, Pablo? Ese puede ser un buen sendero. Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales actuales en sus iniciales campañas no han planteado hechos concretos que usted pueda recoger uno y decir, este puede ser una alternativa? Hay que bajar el IVA, amigo, hay que bajar el IVA para reactivar la producción. Porque si bajas el IVA, eso significa que el consumidor tiene más recursos en el bolsillo y con más recursos puede comprar más. Y si Correcto. compra más, se incrementa el volumen de comercio y de intercambios en la sociedad. Hay que, creo yo, por ejemplo, hay que integrar una sola banca pública de desarrollo. Te comento que yo estoy ya haciendo el primer banco de la ciudad. Sí, Y el primer banco de la ciudad va a ser creado en Tulcán, no en Quito. El coméntenos alcalde, cómo, Pablo, qué interesante. el alcalde de Tulcán me ha llamado para crear el banco de la ciudad. Estamos ya haciendo los estudios y yo imagino que para el mes de enero el Consejo Municipal de Tulcán aprobará la ordenanza de creación del primer banco de la ciudad. El primer banco de la Que ciudad. será similar a la propuesta que usted hizo a los quiteños. Exactamente, que será similar. Los quiteños no la quisieron. Entonces, pero hay un alcalde que este rato es el alcalde de Tulcán, que la va a asumir, que la va a llevar adelante, ¿no? Entonces Y sería interesante, por ejemplo, pensar en sistemas financieros comunitarios, locales, territoriales. ya. Una banca pública local territorial, por ejemplo, para que los circuitos de ahorro e inversión territoriales se queden en el territorio, no haya fuga de capitales de los territorios, ¿no? Entonces lo vamos a crear en Tulcán, va a ser la primera experiencia. No fue Quito, yo habría querido que sea Quito, que sean los quiteños los que tengan el primer banco de Ok, la ciudad para que sirva como ejemplo, pero lamentablemente los quiteños no pero, apoyaron eso. pero no hay resentimientos, eso es lo importante, que no haya resentimientos de ninguna No, naturaleza, por favor. es político, no es personal, es Usted política la cuestión. planteó, usted planteó, Pablo, de que necesitamos leyes para el fomento de la microempresa, para acceder a créditos, capacitación de mercados, leyes para el fomento industrial que protejan y apoyen al sector agrario. No ha habido una legislación de apoyo a ese sector, lo dijo en su momento, pero paralelamente también usted se da la respuesta y dice, no podemos. Hay una hiperconcentración de los sectores económicos, concentración de la riqueza en pocas manos. Y ahí sí el camino es mucho más difícil. ¿Por dónde Y, seguir, Pablo? y estoy sorprendido porque hay empresas como Salica, por ejemplo, que tienen un volumen de negocios de 260 millones de dólares y pagan cero en impuesto a la renta. O la empresa que maneja el aeropuerto, ¿no? La empresa que maneja el aeropuerto tampoco paga impuesto a la renta. Entonces, es asombroso ver el bajo nivel de responsabilidad fiscal de los grandes grupos empresariales. El grupo del Banco de Guayaquil tiene un promedio de 1,5%. El grupo Futuro, donde está Roque Sevilla, por ejemplo, y hay empresas como Equivida, Tecniseguros, Salud S.A., paga 1,20% de impuesto a la renta de todos sus ingresos, ¿no? Este candidato Herbas, yo estaba viendo que es agroempresario, La izquierda democrática. izquierda democrática, había tenido una empresa con 10 millones de ingresos, 10 millones de utilidad y apenas el 0,8%, menos del 1% de impuesto a la renta. Esos son otros empresarios. Nuestros empresarios no quieren pagar el impuesto a la renta, hacen todo lo posible para no pagar el impuesto a la renta, ¿no? Y en promedio, el impuesto a la renta de los grandes grupos económicos que facturan más de 60.000 millones Uh -huh. es del 2%, del 2,2% más o menos. ¿Cuánto perdemos ahí anualmente por no recaudación del impuesto a la renta de ese sector? Ellos hacen negocios de 60.000 millones o 70.000 millones de dólares y pagan 1.600 millones.
Si duplicamos del 2% al 4%, tendríamos 1.500 millones más. 1.500 millones. Pero Y si con 1.500 duplicamos, dice millones usted, si duplicamos, lo que le pregunto, Pablo, es, ¿estamos penosamente dejando de recaudar por estamos dejando de inoperancia del recaudar, Estado? efectivamente. No solo inoperancia del Estado, sino que cuando los empresarios deciden, qué sé yo, dejar de pagar, siempre presionan al Estado para que el Estado apruebe leyes de exoneración de pagos y responsabilidades tributarias no cumplidas en años anteriores, ¿no? Ujú. Eso pasó con Moreno, pues cuando perdonó 4.000 millones a los empresarios con la ley de fomento productivo, 4.000 millones de dólares. Exacto. Entonces, en el marco de las alternativas que, por cierto, no han cesado por parte de Pablo Dávalos, nuestro invitado, se plantea hoy la posibilidad del proyecto de renta básica universal y sin condiciones para la reactivación productiva y la equidad social en el Ecuador. Muy interesante alternativa que se presentará en las próximas horas ante la Asamblea Nacional, que consiste en qué, pongámoslo en lenguaje sencillo y común y popular, Pablo. Primero que todo, indicarte que esta propuesta le pertenece al Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, pero los Al que se políticos pertenece. ya empezaron a adscribirse, a pelearse. Yo estoy sorprendido de la deshonestidad, estoy sorprendido de la falta de escrúpulos, porque claro, algunos políticos como Lasso dijeron que es una propuesta de Arauz, y que Arauz además con esta propuesta quiere desdolarizar, o sea, ahí sí me quedé absolutamente sorprendido, O ¿no? sea, los derechos reservados no le corresponden ni a Pablo, sino al foro al que se pertenece. Exactamente. Entonces, creo que este candidato Guillermo Lasso no solo que no sabe cuánto cuesta el litro de leche, sino sabe qué es lo que está pasando en su sociedad. Pero así también usted ha recibido respaldos, como el de Marcela Guiñaga. Que entonces, ¿por qué verás? Porque resulta que nosotros vamos a la asamblea y el primer respaldo que recibimos fue de César Litardo. Y cuando recibimos el respaldo de César Litardo, yo puse una foto en mi tweet, he explicado al presidente de la Asamblea el proyecto de renta básica y estoy con Litardo. Me insultaron, que cómo voy a estar con Litardo, que Litardo es de Moreno. Pero yo no soy amigo de Litardo, ese es un canal institucional, es el presidente de la Asamblea. Bueno, está de Esta candidato Asamblea también a la reelección, ¿no? claro, y si él apoya esta propuesta de ley, claro. Después el mismo Litardo establece para que la propuesta de ley vaya vía comisiones, establece que habían comisiones y vía grupos parlamentarios. Voy al grupo parlamentario de derechos humanos, porque la renta básica es un derecho humano, Ujú. y el grupo parlamentario acoge la propuesta, explico la propuesta y deciden ellos acoger la propuesta y llevarla adelante en la asamblea. ¿Qué Y resulta consiste en que qué? ¿Qué consiste en ya qué? te digo, ya te digo. Ahora, La ahora. coordinadora de este grupo es Doris Solís, Ok. ¿no? Y ellos acogen la propuesta y la llevan adelante y dicen hemos acogido la propuesta. Y resulta que solamente por esa cuestión de procedimiento administrativa, ellos, Se apropiaron ya de la idea. para, no, ellos no están apropiados, sino que dijeron que es una idea que nace de la Revolución Ciudadana para desdolarizar. O sea, ya ahí sí me Bueno, dejaron. hay una apropiación. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta? La Exacto. ¿Qué se propuesta plantea? Una consiste renta básica universal. en utilizar instrumentos de política fiscal y monetaria para entregar $400 preasignados a 1 millón de ciudadanos. Entonces, ¿cómo ¿Qué? funciona la propuesta? La propuesta funciona de la siguiente manera. Por favor. El ciudadano se inscribe a través de su celular para evitar que vaya a una oficina y se contagie. Entonces, vamos a utilizar el celular. Vamos a utilizar las redes sociales, vamos a utilizar el Internet. El ciudadano se inscribe por su celular, registra su celular y su número de cédula y forma parte del programa. Una vez que el programa lo acepta porque no tiene trabajo, porque está en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, y le dice al ciudadano, mira, ha sido aceptado este programa, no, el ciudadano recibe a su celular $400, pero inmediatamente recibe un mensaje para que pague la afiliación voluntaria al IES. El ciudadano llena los requisitos y le descuentan de esos $400 $80 del IES. Inmediatamente luego de eso, el ciudadano recibe mensajes para que pague agua, luz y conectividad. Le dicen cuál es tu proveedor de Internet, cuál es tu empresa de agua potable, cuál es tu empresa de electricidad. Por favor, digita esos datos. Como está en red, entonces le descuentan al ciudadano y el ciudadano el primer día ha pagado ya, le han descontado ya el IES y le han descontado conectividad, agua potable y energía. Está descontado eso. El ciudadano solo tiene ya el primer día $240 de los $400. Ya. Pero aparece un mensaje que le dice al ciudadano,
que tiene que ir a determinadas tiendas cerca de y que forman parte del programa para que intercambio, si tú quieres, o sea, para que compre bienes de la canasta de alimentación. No puede comprar más, no puede comprar cervezas, alcohol, no puede Ya. pagar las cuotas, etcétera, ¿no? Y que vaya a las tiendas y que con eso compre leche, papas, etcétera, Ok, ¿no? alimentos. Alimentos. O sea, no puede comprar poner gasolina, no puede pagar las Ya. cuotas del televisor, del Todo el plasma. saldo, todo el Solamente va saldo. el Todos resto los, del saldo va en resto del comida, saldo. Ok, en ok. comida. Punto. Ahora, no hay Ahora, ningún, sí, las tiendas. las tiendas, el IES, las empresas, ellas reciben el dinero y tienen tratamientos especiales para la utilización de ese dinero. Entonces, las tiendas pagan al fabricante, el fabricante o el proveedor, el fabricante, con ese dinero pagan impuestos, con ese dinero hacen los fabricantes importación de bienes e insumos para la producción de alimentos, pagan los campesinos con ese dinero, pues, qué sé yo, la siembra, las cosechas, etcétera. Pero eso es otro tratamiento. ¿Por qué el beneficiario no puede gastarse en otras cosas? ¿Por qué está preasignado? Porque si le das 400 para que disponga libremente, se compra un plasma, amigo. Se compra un No, plasma y que rápidamente, antes de que los descuentos que oficialmente sí, está obligado, pues pues se acabó el se va a fondo Colombia, sí, se va a Colombia, reúne plata y y se se acabó. compra, no sé, y Entonces, se acabó. Pablo, no es un bono, no se materializa, no se transfiere, es dinero electrónico que se mantiene en el celular para pagar canasta básica y servicios Es elementales de comida, ¿no es Pero cierto? para las tiendas, los proveedores, fabricantes y demás, Ya. ya es dinero. O sea, es dinero que les permite pagar impuestos, comprar insumos, etcétera, ¿no? Pero el beneficiario, si no le pones ese límite, si no le preasignas, dices que Claro. no puede reasignar, el beneficiario, Ahora, querido amigo, sí, utilizar esos se lo gasta. $400 Claro. en cualquier cosa menos en Sí. pagar la conectividad de los niños, en la seguridad social, porque tiene otras expectativas, tiene otras visiones, tiene otras Ahora, necesidades. Pablo, el circuito de producción entonces es donde el dinero regresa a las cuentas del Banco Central por estos descuentos automáticos que se le hace. ¿Así es la aplicación? Efectivamente. Entonces, claro, el proveedor que recibe o la tienda utiliza ese dinero y paga al proveedor, pues porque el 90%, 95% de liquidez de la tienda va al proveedor. Si el Ahora, proveedor, Fausto Ortiz ha cuestionado su iniciativa. Él dice, pretender embarcar al Banco Central en la creación de dinero electrónico sin respaldo es una gran irresponsabilidad. Hoy y desde hace 5 años, las reservas internacionales en el Banco Central del Ecuador apenas alcanzan para respaldar, entre comillas, el encaje bancario privado. Su opinión, Pablo. pienso yo que mi querido amigo Fausto Ortiz no ha tenido la posibilidad y la oportunidad de leer el proyecto de ley. Que si lee el proyecto de ley, como es una persona muy inteligente, se va a dar cuenta que sí opera con respaldos, que efectivamente le impide al Ok. beneficiario, si tú quieres, una libre discrecionalidad por obvias razones, para evitar que haga, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, sino que destina los recursos a la seguridad social, a la conectividad y a la comida, nada más. Pero las empresas, ellas sí reciben dinero y con ese dinero las empresas pueden establecer sus horizontes de pago, de obligaciones, etcétera, ¿no? Para que puedan cumplir con su modelo de negocios, ¿no? Entonces, no le veo por dónde. Y los instrumentos están ahí. De hecho, fíjate las coyunturas de la vida. El mismo Fausto Ortiz, cuando fue ministro de De Finanzas, finanzas. utilizó esos instrumentos. Él utilizó los bonos del banco, los TBCs, compensó los bonos con TBCs, pagó con eso proveedores y demás. Y ahora que queremos utilizar esos bonos y los TBCs para soportar a los pobres, ¿no? Darles ayuda a los pobres, ahora se opone. Cuando él Hay, fue ministro, él los utilizó. hay que, Y en esa época, claro, sí había respaldo y ahora no hay. Entonces, pienso que no hay que manejarse con dobles estándares, ¿no? hay Hay que que ser ser siempre consecuentes. correctos en Hay la que ser vida, consecuentes. Sí. consecuentes. Pablo, muchas gracias. Vamos a estar atentos. El proyecto se presentará en las próximas horas ante la Asamblea Nacional y naturalmente veremos qué destino político, legislativo va a tener esta iniciativa de Pablo Dávalos y naturalmente del Foro Heterodoxo Alternativo, que es el que plantea esta alternativa. Muchas gracias por su gentileza, Pablo. La mejor de las suertes y siempre la orden, el testimonial. Muchas gracias, querido Wilman. Un abrazo y un abrazo también a todas las personas que han compartido con nosotros este espacio. Hasta pronto. El economista Pablo Dávalos aquí en nuestro programa. Muchas gracias.
Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad.